Vamos a ver otra vez Peppa Pig. Pero hecho por Durdens Punish. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar con el video. ¿Eh? Oh no. No. What? ¿Dónde está George? No sé. Era un buen mirador con vista a la naturaleza. Ya habían pasado un buen rato y estaban a punto de irse. Pero papá Cerdito notó que George había desaparecido. Comenzaron a llamarlo, pero no respondía. Pronto la policía inició una búsqueda. Registraron toda la montaña, pero George parecía haberse esfumado sin dejar rastro. Luego comenzaron a buscar más profundo en el bosque. Y después de un rato, George despertó. Era un lugar oscuro y húmedo. Todo su cuerpo le dolía. Tras caer desde tal altura, solo se había roto el brazo. Se había raspado con las paredes de la alcantarilla al caer y gritó de miedo y dolor. Pero nadie lo escuchó, porque en ese momento lo buscaban más abajo en la montaña. Empezó a llover. La señora Libre volvió a la cima de la montaña para continuar su trabajo y esperar allí a George. Esperaba que él pudiera encontrar el camino de regreso, pero él estaba justo a su lado y sus llantos ahora eran ahogados por el sonido de la lluvia. La lluvia seguía cayendo y George, sentado en el agujero, poco a poco se empapó. El agua subía y George podía sentir el frío penetrando sus huesos. Llegaba hasta su cintura en el agua helada y respirar se hacía cada vez más difícil, ya que había poco oxígeno en el aire a su alrededor. El tiempo pasaba lentamente y cada momento parecía una eternidad. Finalmente, la lluvia cesó y ya era de noche. La señora Liebre estaba a punto de irse del trabajo, pero escuchó el llanto de un bebé. Se quedó en shock. Inmediatamente llamó a la familia de George para informarles que lo habían encontrado y contactó al equipo de rescate. A George le dieron una manta y algo de comida para que pudiera esperar a los rescatistas. Ya no estaba tan asustado porque sabía que lo cuidarían. Y cuando empezaba a oscurecer, llegó el señor Toribio. Llegó con una grúa de construcción que bajaría a un lugar especial donde George podría recostarse. El trabajo para rescatarlo había comenzado. La grúa seguía bajando y bajando. Se detuvo cuando la cadena terminó. La caja de rescate de George quedó suspendida en el aire, a 1 metro sobre él. El señor Toribio evaluó la situación. Para sacar a George, tendrían que cavar una gran cantidad de tierra desde la cima de la montaña. Al mismo tiempo, tras la tormenta, las paredes del desagüe podrían derrumbarse sobre George. El lugar más cercano para extender la cadena estaba a 1 hora de distancia, pero la acción era urgente. Consiguió una cuerda y la usó para alargar la cadena. La situación se volvió crítica. Todos estaban en shock y no sabían qué hacer. ¿Estaba George vivo? ¿Y cómo llegamos a él ahora? El señor Toribio fue a alargar la cadena, y la familia de Peppa se quedó para monitorear el estado de George. Un par de horas después, el señor Toribio regresó y bajó la grúa hacia George. Esta vez funcionó. Una ambulancia ya estaba en el lugar para recogerlo. Pero la policía arrestó al señor Toribio porque él había construido esta alcantarilla aquí. El desagüe fue excavado en un lugar donde es completamente innecesario. El agua de la lluvia baja por la montaña por sí sola. Además, no estaba hecho según los estándares. Estos errores llevaron a que George casi perdiera la vida. Vamos con el siguiente video. Siguiente video. Este día, la temperatura bajó a niveles récord. No había hecho tanto frío en años. Pero era el cumpleaños de Richard, y George quería ir a su fiesta. Así que llevó un regalo para su amigo. Un pastel en forma de zanahoria. Peppa no pudo acompañarlo. Estaba enferma y mamá Cerdita tuvo que cuidarla. Papá Cerdito, ¿estás seguro de querer ir? Tengo un mal presentimiento. El pronóstico
pronóstico dijo que es peligroso conducir con esta nevada. No hay que preocuparse. He manejado con peor clima. Te llamaré cuando llegue. Mamá Cerdita confió en él y abrigó a George. Papá Cerdito se puso ropa bastante cálida, pero no era la adecuada para este clima. Salieron y entraron al auto. Papá Cerdito condujo hasta la casa de Richard. El trayecto debía durar 1 hora. ¿Qué? El coche se paró. Decidió que no estaba lejos de la casa de los conejos y podían caminar. De lo contrario, se congelarían en el auto. Tomó el regalo y fósforos y caminó con George. Tras unos minutos, ya sentía su nariz y pómulos entumecidos. George, bien abrigado, iba detrás. La visibilidad empeoraba, pero debían seguir. Papá Cerdito deseó haberse puesto algo más cálido. Comprendió que se congelaría la nariz y las mejillas, lo que dolería por días. La ventisca cesó. Ya debería haber llegado a la casa del conejo, pero al mirar alrededor, estaba en un lugar desconocido. Las huellas se habían cubierto. Aún no entraba en pánico. Pensó que si caminaba en una dirección, encontraría un camino hacia algún poblado, o quizá alguien lo rescataría. Mientras caminaba, reflexionó. Este era el peor frío que había vivido. De pronto, George dijo que tenía hambre. La única comida era el regalo para Richard. Papá Cerdito se quitó los guantes y lo desenvolvió. No tardó más de 15 segundos. Pero sus dedos ya estaban entumecidos. Al tocar el pastel, lo notó duro como una roca. Necesitaba hacer fuego. Mientras lo pensaba, sus dedos de los pies perdieron sensibilidad. Asustado, comenzó a moverse para calentarlos. Pisoteó la nieve hasta recuperar algo de calor. Apiló madera, tomó los fósforos y encendió el fuego con cuidado. Calentándose, se comieron el pastel. Sabía que llegarían tarde. Al alejarse del fuego, el frío regresó, pero creyó que podía seguir caminando. Con su peso, rompió la capa de hielo. No vio el estanque frente a él. Papá Cerdito cayó dentro. Esto lo retrasaría otra hora. No. Sabía que debía secar su ropa de inmediato. Era imposible calentar pies mojados. Al intentar otro fuego, se quitó un guante y sus dedos se entumecieron al instante. Le sorprendió cómo sus manos ya no respondían. Al tocar una rama, tenía que mirar para asegurarse de agarrarla. El fuego crecía. En 1 minuto, podría colgar sus calcetines y secarlos. Fue culpa suya. No debería haber puesto el fuego bajo el abeto, pues había mucha nieve encima. Papá Cerdo estaba asustado, como si hubiera oído su propia sentencia de muerte. Durante 1 minuto se quedó sentado, sin moverse, mirando el fuego enterrado. Aunque lo reavivara, probablemente perdería dedos de los pies. Sus manos ya no movían ramas individuales. Las agarraba a puñados. George observaba todo. Ay, no. Papá Cerdito sentía cómo sus pies se endurecían. Envidió a George, abrigado y seco. No podía sacar un fósforo de la caja. Al intentarlo, Oh, no. la caja cayó en la nieve. Quiso recogerlos, pero sus dedos no obedecían. La solución fue usar los dientes. Tomó un fósforo con la boca, pero al encenderlo, el humo le hizo toser. Al no poder sacar uno, agarró toda la caja con las palmas. Una llama brillante surgió. Encendió ramas y logró otro fuego. Colocó ramas pequeñas. El fuego es vida, pensó. No podía apagarse. Desesperado miró a George, quien seguía a su lado. Entonces, Papá Cerdito comenzó a perder la cordura. Recordó una historia donde alguien mató un animal y se refugió en su cuerpo caliente para sobrevivir. Pensó en matar a George y meter sus manos en su cuerpo para calentarlas. Luego haría otro fuego. Se abalanzó sobre él, pero sus manos no podían agarrar. Apretó a George sin fuerza y comprendió que era incapaz de lastimarlo. En ese momento, entendió el peligro real.
Ya no era cuestión de perder dedos o extremidades, sino de vida o muerte. El pánico lo dominó, corrió sin rumbo, con un miedo nunca sentido. La sangre fluyó un poco a sus extremidades. Quizá, si seguía corriendo, llegaría a la casa de la fiesta. Seguro, algunos dedos de sus manos y pies estaban congelados, pero sus amigos podrían ayudarlo. Pero en su mente sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida. Oh no. Oh no. Con el siguiente video. Vamos con el siguiente video. Era un día soleado. Papá Cerdito cuidaba de Peppa y George mientras jugaban en su casa del árbol favorita. Hacía mucho tiempo que el abuelo Cerdito había construido esta casa del árbol con tablas desechadas, y la habían reparado muchas veces. Todo podría haber ido bien, pero Papá Cerdito quería entrar. ¡Qué estúpido era! Para entrar, tienes que quitarte los zapatos y decir las palabras secretas. ¿Qué palabras secretas? Las palabras secretas son la barriga grande de papá. Ay, Creo que que esas son palabras secretas tontas. Esas son las reglas. Papá Cerdito frunce el ceño. Otra vez le llamaban gordo, aunque él se consideraba de complexión atlética. Le llamaban gordo con demasiada frecuencia. Estaba cansado de soportar burlas, sobre todo de sus seres queridos. Ignorando a Peppa, metió la mano dentro. Papá Cerdito apenas podía entrar, pero no había mucho espacio. Muy estrecho. Aplastó a sus hijos. Papá Cerdito, no puedes entrar aquí sin permiso. Sí. Esta puerta la recogió el abuelo Pig de un desguace. Para abrir este tipo de puerta había que girar la manilla. Papá Cerdito intentó desesperadamente girar la manilla con los pies, pero como llevaba zapatos, se le resbalaron los pies. Bloqueó el paso y no pudo dar la vuelta. Todos se dieron cuenta de que estaban atrapados. Estaban muy apretados, y pronto se llenó de aire. Era insoportable. Tenían que respirar profundamente por falta de oxígeno. También hacía calor en la casa debido al sol brillante. Permanecieron así durante 1 hora. Ahora tenían las piernas agarrotadas y les dolía la cabeza. Papá Cerdito se declaró culpable y decidió que tenía que tomar medidas. George debía trepar por encima de él para llegar a la puerta y girar el picaporte para abrirla. A pesar de tener los brazos y las piernas hinchados, George consiguió subirse encima de su padre. Pero para que George pudiera bajar, Papá Cerdito se movió un poco hacia adelante y luego... Papá Cerdito se movió demasiado bruscamente y George fue empalado por un clavo. Peppa lloraba sentada en un charco de la sangre de su hermano. Nunca había estado tan asustada. Se necesitaba ayuda urgentemente, así que Papá Cerdito intentó patear la puerta con los pies. Pero la cabaña solo se derrumbó con la puerta abajo. Ahora no podía salir por la puerta. Se encontró encerrado e intentó dar la vuelta a la cabaña de nuevo, pero no pudo hacerlo. Está completamente debilitado. Oh no, 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 no. Niños, habéis estado jugando demasiado tiempo. He hecho tarta de chocolate. Oh no. 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 Sí. Te acabo de ver. Suscríbete. Por favor. Esto es terrible.